cristianismo, catolicismo, budismo, hinduismo. Y cada una de las religiones transmite un elemento en particular, ya sea en propósito de vida, en el enfoque que un ser humano tiene que tener. Y quiero compartir un elemento muy interesante que creo que no estamos acostumbrados a escuchar de la parte judaica. ¿Cómo se llama la clase? De ángeles y banqueros. Espero en algún momento conectarlo un poquito, pero el hermano de Rabbi Weinberg, no lo hice así, pero el hermano de Rabbi Weinberg se llamaba Rabbi Weinberg, él era rabino en Baltimore. Y él tenía una práctica donde él sacaba publicaciones de títulos que llamaban mucho la atención. Y llegaba la gente y les decía, la clase no se trata de eso, la clase se trata de otra cosa. Entonces, en fin, voy a tratar de conectarlos de alguna manera. Una forma, quitando un poquito la religión, una forma de poder abordar qué es lo que hace especial, o qué es, cómo entender cuál es la función de algo, o el propósito de algo, es fijarse en qué es lo que está tratando de lograr hacer, o fijarnos en la funcionalidad de la particularidad de ese objeto. Cumpleaños de alguien y le regalo este celular. No, este es broma, pero les regalo este celular a alguien. Qué buen regalo, lo dijo hace 2 semanas por cualquier cosa. Pasado mañana es mío. ¿En serio? ¿Te vas a escuchar un tercero o no? No, el 25. Entonces, le regalo a Abby por su cumpleaños un celular. Y Abby me dice, gracias por el celular. Y lo que hace es esto. Me dice, de ahora en adelante va a ser mi portavasos. Mi coaster, va a ser mi portavasos, ¿no? Entonces, imagínense que el celular tiene conciencia para expresar lo que siente en ese momento. Cuando sabe que funciona para muchas otras cosas, aparte de a lo mejor ser usado como un portavasos. Muy posible, quisiera pensar que el celular se ofendería y diría, ¿por qué me estás usando para algo que no es mi función? Ok, ¿cuál es su función? Pues empieza a jugar con esto y hace llamadas y manda mensajes. Y aunque hay un cambio generacional, porque hace poco tiempo estaba platicando con alguien y me dijo que su hijo le preguntó un celular, le preguntó qué tipo de celulares usaban ellos. Y yo cuando me tocaron, los celulares blanco y negro y el juego era viborita y eso es lo que era, ¿no? Entonces le dice, oye, le dice el hijo, ¿y entonces solo podías hacer llamadas? Y me cuenta bien, me dice, ahí me cayó el 20, que hoy en día el celular no es asociado con teléfono, o sea, tiene tantas otras funciones que es muy posible que la mayoría del tiempo se pasa, no es posible, se pasa la mayoría del tiempo en otras cosas que no es su propósito original. Entonces vas jugando con el celular, te das cuenta que hace llamadas, que manda mensajes, que redes sociales, que esto, que el otro, y de ahí uno puede intuir que tiene más funcionalidad particular que ponerlo con portavasos, que un uso más particular al objeto. El ser humano es interesante porque quitando la parte de qué dice la Torah al respecto, es interesante que la gran mayoría de las decisiones que tomamos están dirigidas a tener placer y evitar dolor. Así es, el ser humano está buscando placer y evitando dolor. Si el ser humano está buscando placer y evitar dolor, uno podría asumir que esa es su función. Su función está programado, tiene un chip programado, busca placer y evita dolor. Ahora, hay de placer a placer, hay de dolor a dolor, pero sigue siendo una búsqueda o problemática general que las decisiones de la persona están dirigidas a eso. Cuando estoy en la universidad les digo a los alumnos, les digo, ustedes están acá escuchando por placer. Y siempre hay 2, 3, 4, 5 que me hacen cara de que no estoy aquí por placer. Entonces les digo, vete. Salte, vete. Entonces me dice, no quiero reprobar. Le dije, nadie te está forzando. Si no quieres estar acá, vete. Entonces uno tiene que evaluar en el momento, ¿prefiero escuchar a esta persona o prefiero reprobar? Y tiene un elemento importante, es ¿qué gano de esto? ¿Qué pierdo del otro? Y se manifiesta en esfuerzo, en dinero, pero uno lo puede reducir muchas veces a placer y dolor.
Es por eso que es una buena hipótesis decir que a lo mejor el judaísmo es una religión que busca que el ser humano tenga placer. Si el funcionamiento del ser humano es buscar placer, a lo mejor se trata de placer. Ahora es un poquito extraño esto porque tiene una cantidad enorme de restricciones el judaísmo. Enorme. Y como rabino les digo, enorme. 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 Hay una cantidad enorme de restricciones. No me quedó claro. Es un mito que tenemos 613 mitzvot. 613 son categorías generales y está repleto de detalles. Shabbat es una de las mitzvot, pero Shabbat tiene una cantidad enorme de leyes, al grado que uno de los autores más importantes del siglo pasado, el Hafetz Haim, cuando escribió su obra principal de Halajá, el Mishnah Brura, en la introducción a todo el tema de Shabbat, él escribe de manera explícita, él escribe, cualquier persona que no estudia este libro no ha cumplido Shabbat. Y no le está dirigiendo el libro a la gente no practicante. Le está escribiendo este libro repleto de leyes para la gente religiosa que estaba comprando y leyendo ese libro. Ahora, cuando él dice que no lo está cumpliendo, no es por apatía o por falta de ganas, es por falta de conocimiento. Las leyes de Shabbat son enormes. Nada más como dato así un poquito de mi formación como rabino, 1 año y medio completo, de 9 a 7, estuvo dedicado a solo estudio de leyes de Shabbat. Una de dos, o eran muchas o soy sumamente tonto. Entonces, como que placer cuando hay tanta restricción. Sin embargo, mantengan esto en mente un poquito. Depende del humor que tengo, el tipo de clases que son, pero hay clases donde la temática está clara y hay otros tipos de clases donde voy a abordar diferentes temas que parecen estar desconectados, pero están completamente conectados. Entonces, esto sirve mucho para la gente que tiene ADHD, ¿ok? Es un acrónimo de Attention Deficit. Hey Donuts. Entonces, hay un concepto en la Torá que se llama el Nazir. ¿Quién era un Nazir? El nazareno. ¿Quién era este Nazir? Era un personaje, cualquier persona, que decía, yo quiero hacer algo extra, yo quiero hacer algo más. Y tenía que comprometerse por un periodo mínimo de 30 días, podía ser hombre o mujer, no es algo exclusivo para los hombres. 3 prácticas exclusivas, diferentes, distintas, que hacía que le den un estatus especial. Se llamaba Kadosh Lashem, era una persona sagrada, santa, tenía un nivel especial. ¿Cuáles eran las 3 cosas que tenía que hacer él? No tomar vino. No tomar vino, No no derivados de vino, No cortarse no el el pelo cabello. y contacto con muertos. Son 3 prohibiciones que decían, yo quiero hacer eso, tenía que dejar de hacer esto como mínimo 30 días, y entonces recibía esa etiqueta de estatus especial. Cuando terminaba el proceso, tenía que reintegrarse a la sociedad. Y en su proceso de reintegrarse, traía 2 korbanot del Bet HaMikdash. Uno de los 2 korbanot se llamaba un korban hatat. Korban hatat era un tipo de sacrificio que se traía al Bet HaMikdash cuando una persona pecaba. Los comentaristas preguntan, ¿por qué este señor trae un sacrificio de pecado cuando lo que hizo fue optar por una práctica que le trae más santidad? Contesta la Gemara y está codificado yo creo que el legislador número 1, siendo el Rambam, aparte del filósofo número 1. Dice él, porque hay una crítica muy fuerte a él, hay una crítica importante a una persona que quiere hacer esto. ¿Cuál es la crítica? La frase de la Gemara es así: Lo dayan mashasa leja Torah. ¿No es suficiente lo que la Torah te prohibió? ¿Que te quieres prohibir más cosas? Eso es un pecado. Entonces uno dice, pero no es porque lo permite, y te dice que lo puedes hacer. Porque a lo mejor hay momentos donde una persona sí tiene que utilizar ciertas estrategias para mejorar en algo en su vida o para impulsarse y hacer algo distinto en su vida, pero no es el ideal. Y si una persona trata lo voy a llamar ascetismo o la separación o alejarte por completo de lo normal, eso está visto como algo negativo. Y la Torah te dice, traes un korban hatat. Tienes que traer un korban en el cual te arrepientes por haber no tomado vino, por haberte no cortado el pelo, por haberte no impurificado con los muertos. ¿Qué tiene malo? Es parte del ciclo de la vida. ¿Por qué estás tú poniéndote en una situación donde tú no haces eso? Es parte del ciclo de la vida. Tienes que participar en eso. Yo no quiero. Ok, es un pecado.
Eso refuerza esta temática que estoy diciendo, que la Torah pareciera ser que sí promueve un elemento importante de dejar de prohibirte, de dejar de separarte de cosas. Al mismo tiempo, tenemos esta problemática aquí de la cantidad enorme de restricciones que tiene la Torah. El primer ser humano, tercer tema, que existió en la Torah, se llamaba Adán. Adán peca, el famoso pecado de Adán. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Adán? No comer del fruto prohibido. ¿Cuál era ese fruto prohibido? La manzana. Aquí dice no lo especifica. No la especifica. Higo. Lo que sí es seguro es que no era manzana. Exacto. No era manzana. No. La Torah no especifica de qué se trata. La Gemara tiene un debate de 5 opiniones y ni una de las opiniones era una manzana. ¿De dónde viene la manzana? No es de una corriente judía. Del pintor que hizo el cuadro del pecado, pintó una manzana. Pero no es corriente, no es de ahí viene, de pensar no es que que- de ninguna base. ¿Quién la En plantó? la Yiddish me enseñaron que era una manzana. Es que la Irish ya ves cómo Vida. somos en la Irish. Pida su colegiatura de regreso, si se puede. Pero de todas las escuelas. Sí. Entonces, cuando uno pregunta cuál fue el pecado, o más bien, ¿qué le pidió Dios a Adán? La gente responde que no coma del árbol. Pero cuando uno se fija y lee el texto de adentro, Dios le dice dos cosas. Antes de decirle no comas de este árbol, le dice, Mikol etz hagan achol tochel. De todos los árboles que ves acá, come de ellos. De ese árbol no comas. Los comentaristas dicen que la orden número 1 que le dio Dios es come de todo. La orden 2 que le dio es de ese no. Y ellos derivan un concepto, yo creo que psicológico muy importante. Cuando el ser humano percibe todo algo como un sistema de negación, represión y prohibición, eventualmente el ser humano cae. Cuando uno percibe que es un sistema positivo de desarrollo personal, de mejora, de algo positivo, de algo que te va a dar algo a ti, y dentro de eso surge la restricción, se vuelve funcional. Y el problema de Adán no fue que comió del árbol, el problema de Adán fue que no escuchó la primera orden. Escuchó solamente que Dios le dijo, no comas de ese árbol. No le dijo eso, le dijo, come de todo eso. Y de ese no. Ahí empezamos a ver un poquito, un contraste entre lo que el judaísmo parecía ser. No me muevo tanto porque está la cámara, entonces no quiero mover demasiado. Pero el judaísmo pareciera ser. Sí, se puede. Okay. El judaísmo Hasta pareciera ahí. ser que contrasta un poquito la función de la restricción con un beneficio a lo mejor de algo positivo. Les quiero compartir algo que no está planeado esto, la verdad es que no lo tengo planeado, pero cada semestre en la universidad les pido a los alumnos como proyecto final que agarren un tema de alguna religión, de algún tema que les llama la atención y que lo comparen con 3 religiones, de algo que no vimos en la materia. Una alumna este semestre decidió hablar acerca de kosher. Ahora, habló de la nutrición o de la comida desde una perspectiva judía, musulmana y de hinduismo. ¿Cómo percibe cada una de estas religiones la comida? Se me hizo fascinante. Es una chava católica, muy practicante. Y escribe esto. O sea, hay más, pero no les voy a leer el artículo completo. Les voy a leer esto. Me dice así. Lo que más impactó del judaísmo es la forma en que logra convertir la alimentación en un acto de santidad cotidiana. Me parece impresionante que una tradición tan antigua haya construido un sistema donde hasta los gestos más simples, mezclar un alimento, prepararlo, se vuelven parte de una relación viva con Dios y con la historia del pueblo. Para ellos la kashrut no son solo reglas para comer, sino que son una manera de recordar quiénes son y de dónde vienen. La separación entre carne y leche, la supervisión constante, la eliminación de la sangre, la atención a cada detalle, todo eso refleja una disciplina espiritual que admiro muchísimo. En un mundo donde todo es rápido, inmediato y desordenado, me sorprende la capacidad del judaísmo para poner freno a hacer las cosas con conciencia. Ahora, después de haber investigado, de haber escuchado a personas cercanas y de haber estudiado los textos con calma, entiendo que estas prácticas no buscan excluir ni complicar la vida, sino darle profundidad, memoria, identidad y un sentido espiritual a algo que todos hacemos todos los días, comer.
Así escribió una alumna. Ahora se me hizo impresionante. Sí. Se me hizo muy cañón porque entonces, no sé, y le iba a decir, "Oye, yo no lo vivo así". Estaba platicando con alguien y él me dijo, le platicó un poquito de lo que me escribió y me dijo que hay momentos o temas donde siente que sí le aplica esto, pero que hay momentos donde no. A mí me llegó un pensamiento después de esto que no se trata de cómo lo sientes. Y por eso estaba mi intención de lo que acabo de decir de broma, pero no se trata que en el momento que te cuidas de kosher te sientes como una persona espiritual, no es eso. Bueno, yo no lo veo así. Es la disciplina, aunque sea monótona, en el acto cotidiano de la comida. Ahora, yo no estoy diciendo que todo el mundo haga esto. Lo que estoy diciendo es que existe la dimensión de percibir restricción en concepto de construcción para un bien mayor. Claro que uno que ya tiene el hábito lo ve facilísimo. Claro que uno no tiene el hábito es imposible, dificilísimo. Y al igual que en cualquier otra cosa en la vida, no se trata de hacer cambios radicales en la vida porque generalmente dañan. Diría para un lado y para el otro lado. Gente que de repente dice soy completamente religioso, algo no está bien. Y gente que dice de golpe no soy religioso, algo tampoco está bien. Cambios radicales en la vida de la persona no son sanos. Rara vez con muy pocas excepciones. Cuando una persona fallece, dice la Gemara que el Talmud dice que cuando una persona fallece le hacen preguntas en el cielo. ¿Han escuchado esa Gemara? ¿No? Es una Gemara muy interesante. Le hacen 6 preguntas a la persona cuando se muere. ¿Cuáles son las 6 preguntas que hacen? ¿Cuál es tu nombre? No. ¿Qué hiciste? La Gemara no dice. ¿Sacaste tiempo para estudiar Torah? La primera, ¿no? No. ¿Hiciste tu negocio correcto? O sea, el negocio que hiciste es, no pusiste pesas de 900 gramos ni pesos de 80. Ok. ¿Shabbat? ¿Es una de las 6 o no? Creo que no. ¿Seguro? No me acuerdo. Es que nadie se ha muerto aquí, creo. Lo que pasa es que no te acuerdas del pasado. Ya está en la tercera quince. Exactamente. Esa es tu primera ronda, Marcos, por eso. Es interesante que las 6 Tampoco te preguntas gusta, que hace la ¿verdad? Gemara, ni una de ellas tiene connotación religiosa. Ni una. La primera de las preguntas es: Negocios. ¿hiciste negocios de manera correcta? ¿Es la primera? ¿Sí? Nasata, Benatata, Bemuná. Pero el pasú que dices en Navidad, al final de la Navidad, cada uno, no, tampoco no te lo preguntan. En la Gemara no está eso. En la mística, en el judaísmo sí aparece ese concepto, pero en la Gemara no está eso. La Gemara cuando habla de las 6 preguntas que le hace a una persona cuando fallece, no aparece eso. A lo mejor eso es la carta introductoria, ¿cómo te llamas? Pero las preguntas de cuestionamiento son la primera es la rectitud en el negocio. La segunda, me amigo que no estoy yendo en el orden correcto. La segunda es, trataste de tener hijos. Trataste. No dice tuviste hijos porque no depende de ti. Pero fue parte de tu intención querer tener hijos. ¿Hiciste el esfuerzo para tener hijos? Segunda pregunta. Tercera pregunta. Eso es ¿Cómo trataste a tu esposo? No. Sí, todos han deprobado. ¿Y todos aprobaron? ¿Cómo trataste a tu esposo? Todos contestaron mal, supongo. Más bien te trataron bien. El estudio. ¿Fijaste tiempo para estudiar? Sí. No dice cuánto tiempo estudiaste. No preguntan cuánto era, fijaste tiempo para estudiar. No es el tema de ahora. ¿Pero estudiar qué? Torah, Se ¿para qué? entiende que es Torah. No dice se entiende que es Torah. ¿Por qué se entiende que es Torah? Porque después hay otra pregunta que ya tiene que ver con sabiduría en general. Pero la tercera pregunta es esa. ¿Tuviste tiempo fijo para estudiar? ¿Por qué tiempo fijo y no cantidad? Porque fijar algo
es la importancia de ese algo. Sí, claro. Yo creo que una de las cosas que una persona tiene que hacer cuando se casa es tener su momento a la semana de date de pareja. Tiene que haber eso. ¿Por qué? Porque en el hábito de la vida uno lo pierde, pero en la rutina de la vida uno lo pierde. Pero además es una forma de decir, esto es importante. Y el tiempo que le estoy dedicando a este momento, que no, esto es algo. No, mira esto, Perdón. Más allá de cuánto tiempo una persona se está dedicando, es tener la importancia, darle la importancia a algo para que sea fijo. La cuarta pregunta ahora sí es, ¿anhelabas la llegada del Mashiach? Quinta pregunta es, ¿te dedicaste a estudiar sabiduría? Le falpel bejochma. Y ahí ese es el contraste, sabidurías. ¿Por qué? Porque sabiduría es muy importante. Porque uno de los métodos de conexión con Dios es poner la sabiduría del mundo, no solo la Torah. La Torah es un medio. Y el otro medio es, lo voy a llamar las ciencias. La ciencia, eso lo dice el Rambam, no lo digo yo. La ciencia, el Rambam dice que cuando una persona quiere desarrollar el amor a Dios, hay dos vías. Una es enamorarte del producto que Dios te dio, la Torah. Y la otra es enamorarte de la creación, que el mismo Dios que te dio la Torah, Él hizo. Y cuando una persona ve la creación, se enamora de Dios, así es el Rambam. Dos vías. Y la sexta pregunta es, ¿tuviste la habilidad de derivar, extrapolar de principios que ya sabías para aplicarlos en otras cosas? ¿Por qué eso es muy importante? Porque es extraño que va antes de Kippur y Shabbat y cualquier otra cosa, pero una persona muchas veces estudia algo, escucha un concepto, ve algo y dice, bueno, pero no es exacto el caso. Se lo dijo a otra persona. Bueno, da igual, deberías de tener una habilidad de poder aprender de todo eso y saber aplicarlo en la vida cotidiana. Ahora, menciono esto. ¿Cómo se llama la clase otra vez? Ángeles, ni ángeles ni un momento para banqueros. poder mencionarlo. Ni ángeles ni banqueros. Los banqueros es una forma, creo yo, de expresar la obsesión. No estoy hablando de banqueros. Si hay aquí algún banquero, no estoy hablando del banquero. Pero de manera metafórica, el banquero está enfocado solamente en el dinero. El ángel es lo opuesto, completamente en algo espiritual. Curiosamente, pareciera ser en la primera parte de la clase lo que estoy diciendo, es que sí hay un enfoque importante de la materia, muy importante de la materia. Y ahorita voy a poner un asterisco a eso. Al mismo tiempo, pareciera ser que la parte espiritual no se espera en ángeles. ¿Cómo sé eso? Porque lo que nos están pidiendo cuando una persona fallece son cosas muy humanas. Son cosas de la vida cotidiana, son cosas del día a día. Con una excepción, la excepción es la del Mashiach. Y la del Mashiach es interesante, no es una de las 613 mitzvot. Estudiar Torah sí, pero no te piden estudiar esa Torah, no es cumpliste con la mitzvah, le diste la importancia en tu vida que está como guía. Entonces, no se espera de alguna manera que todos se transformen en... Rav Jonathan Sachs tenía una frase impresionante, él decía, when a human being wants to be more than a human being, he becomes less of a human being. Así decía él. Cuando un ser humano quiere ser más que un ser humano, se convierte menos que un ser humano. Lo que nos hace humanos justamente la vida cotidiana, lo normal, los altibajos, los momentos de inspiración y los momentos de lo opuesto. Los momentos donde uno se despierta y está súper motivado y tiene claridad, los momentos donde no tanto. Y por eso lo que define de alguna manera el tipo de vida que puede estar en el negocio. ¿Cómo es el negocio? Oye, pero ¿por qué no abordas la parte religiosa? Porque uno corre el riesgo al definir por completo la experiencia de la vida humana solamente con factores religiosos. Y no es eso. Es factores humanos viviendo con Dios en la vida humana. ¿Por qué los hijos? ¿Por qué los hijos? El motivo es muy sencillo. Muy sencillo. No hay nada, creo yo, que forza más a los papás a tener el mejor tipo de vida que al tener hijos. ¿Por qué no? Porque, número uno, por la tolerancia y la disciplina que tienes que tener con los niños es un dolor de cabeza, excluyendo a mis hijos. Mis hijos no son parte de esto, pero con solo esa excepción, y también acá una excepción más, es sumamente difícil, sumamente difícil. ¿No se vieron esa escena creo que es de Los Simpsons? Muy famoso ese videíto del niñito que va con su mamá. ¿Es de Simpsons o Family Guy? Uno de los dos.
donde va con la bala y dice, mami, mami, no, ese es Family Guy, de la cabeza del fútbol americano. Stuart le dice, mami, 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 la mamá, what? Hi, y se va corriendo. Así son los niños. Para empezar en la parte humana, si quieres ser un buen papá, una buena mamá, requiere de un desarrollo muy, muy trabajado. Pero no solo eso. Los hábitos que tenemos, es muy fácil decir algo con lo que me da la gana, hasta que te proyectas en tus hijos y te das cuenta que a lo mejor esto que estoy haciendo genera un daño fuerte en ese tipo de vida. Y no es lo que yo quisiera. Y solamente tienes la habilidad de reconocer de la forma tan tajante y objetiva al ver a estos niñitos que te representan, eligiendo tu representación que no te gusta ver en un espejo. ¿Por qué hijos? Porque sin hijos es mucho más fácil evadir responsabilidades. ¿Por qué no esposa? Porque existe la separación. Pero si los hijos, you're stuck. Entonces, dentro de las 6 preguntas, curiosamente, esto que les dije las 6 preguntas, esto viene del Talmud Babli, el que fue escrito en Babilonia, en Irak. Pero hay otro Talmud, que fue escrito en Tiberias, fue escrito en Israel, se llama Talmud Yerushalmi. Y en ese Talmud se menciona que hay otra cosa por la cual Dios nos va a juzgar. Va a haber otro tipo de pregunta que nos va a hacer Dios. O sea, ahí estás, hay más otra más. Las otras 6 no se mencionan. Pero se menciona que había un jajam que decía que cuando uno fallece, Dios te va a preguntar, un tema. A lo mejor es la Shonara. No. El tema es, no se lo esperan. Cuando tuviste la oportunidad de ver algo y de disfrutar algo que era permitido, ¿lo hiciste o no? Dice el Talmud, dice, Atid latet din beheshbon, una persona va a tener que pagar factura delante de Dios sobre todas las cosas que pudo ver que estaban bien, hablando de las maravillas de la creación y de todas las cosas que podía tener algún tipo de placer dentro de lo permitido, que dijo, no quiero. O sea, que si a alguno de ustedes no les gusta la papaya, porque es una de esas frutas que de repente hay gente que no tanto, ten cuidado. Yo no tengo el problema. O sea, pasar desapercibido un amanecer, ¿puede ser? ¡Claro! Ahora, lo que me sorprende a mí es que, o sea, está bonito eso, pero el Talmud es un texto religioso. Y sí, hay una crítica, le voy a llamar, no lo que tradicionalmente acostumbramos a llamarle religioso, pero hay una crítica religiosa a la persona que no aprecia el amanecer. A la persona que no aprecia el atardecer, a la persona que no está en contacto con la maravilla de la creación del mundo, a la persona, había un rab, se llamaba Rabbi Víctor Miller, y gran parte de sus clases de Torah era agarrar cosas del mundo, me refiero como la plantación de diferentes árboles y su funcionamiento y de genética y lo único que hablaba era de ciencia y eran sus clases de Torah. Y sí, claro, o sea, una persona debería de impresionarse de todo eso y apreciarlo. La Gemara después que dice eso, cita a un jajam que dijo, tiene razón. Entonces, ¿qué hizo este jajam? Compró un pedazo de tierra y plantó todos los tipos de frutas y verduras que pudo pensar y conseguir, para que siempre tenga en su jardín algo que si en algún momento sano puede interactuar con eso, que va a tener el placer de disfrutarlo. Ahora, claro que la Gemara no está diciendo que si una persona sufre de eso y te genera molestia no se trata de eso. Pero hay mucha gente que no quiere probarlo. Dice, eso no, la consistencia se ve. No, pruébalo. A lo mejor te das una buena sorpresa. Y si no te gusta, ya no lo pruebes, pero mira cómo lo probaste. El creador del universo decidió hacer un mundo con estas frutas y pues, no le hagas feo, pruébalo. Pero eso tiene un mensaje muy importante de la actitud positiva que deberíamos de tener con el mundo. Pero, a ver, una pregunta. No hay preguntas. No, ¿qué pasa si una creación como un alacrán te causa mucho conflicto, pero es una creación? ¿Qué pasa ahí? O sea, es del otro lado, pero es una creación que... O sea, me gusta la pregunta, no me gusta el ejemplo. O sea, creo que el ejemplo del alacrán es muy claro el daño que genera y el posible daño que tiene. Entonces, ante todo, un ser humano tiene que protegerse de cualquier cosa. Eso no le quita que tiene una función. En el plan de la creación, Dios nos hizo por algo. Ajá. Entonces,
el Midrash y la Gemara cuentan que David Amelech le molestaba mucho la función de las abejas, Arañas. las arañas y los tontos. Las moscas. ¿Cómo? Las moscas. ¿Moscas o las Cuando- abejas? Cuando El mosco era el mosco que le pica El mosco a que le pega al rey Saúl. cuando estaba- Entonces, la pregunta es buena, o sea, pero, y después se dio cuenta que tenía alguna función. Entonces, el alacrán tiene una función importantísima. Las lombrices, eso es un dato que yo no sabía. Los ratones, todo. Las lombrices, una de las funciones principales de las lombrices, ¿cómo? Es aflojar la tierra y revolver los nutrientes. Cuando todos estos gusanos se empiezan a meter y están haciendo eso, están haciendo una mezcla de nutrientes en la tierra. Su función esa no significa, por lo tanto, ponlos en un taco y cómetelos. Funcionalidad en la creación de Dios no significa que todo termine en tu estómago. Funcionalidad significa asómbrate de la función del alacrán en eso y si viene a atacar me lo mato. Ok. ¿Sí? La pregunta es buena, o sea, ¿cómo uno... Yo creo que lo concreto es en las cosas que sí le generan algún tipo de daño o asco a la persona. Y claro, una persona tiene que... Pero la gente que tiene una oposición injustificada, es la crítica de lo que viene a decir el Talmud. La papaya, guacamole. El aguacate, hay gente, yo no entiendo esa gente, no les gusta el aguacate. ¿Cómo no les gusta el aguacate? ¿No les gusta el aguacate? ¿Y lo han probado? Bueno, qué mínimo. Amates tampoco. Pero el aguacate, o sea, se pierde de la novena maravilla del mundo, el aguacate. ¿Cómo? Entonces, una vida solamente de placer se queda muy corta. O más bien, una vida de solamente placer, lo voy a llamar material, se queda muy corta. Pero no le quita que la persona tiene que buscar una motivante constante de buscar sacarle más provecho a la vida y derivar algún tipo de placer más sofisticado. Y ahí uno empieza a entender esta estructura. La clase, voy a ser muy honesto, no tengo ni el conocimiento y hay cosas con las que yo como rabino también lidio internamente con esto. Pero ahí uno empieza a entender que el híbrido entre interactuar con el mundo y al mismo tiempo abstenerse del mundo, la función nunca es salirte del mundo. La función es cómo buscar interactuar dentro del mundo de la forma más sana posible. No se espera de nosotros ángeles en el sentido de perfección total y en la parte asociada como algo separado del mundo. El ángel no participa en lo absoluto con la naturaleza, con la materia. Y no se espera de nosotros tampoco ser animales. ¿A qué me refiero con ser animales? Completamente impulsivos, primitivos. El ser humano se espera que tenga la habilidad de adquirir esos sabores que requieren de esfuerzo, de dedicación. Rav Noah Weinberg siempre decía, de las cosas, perdón que regreso a los niños, pero de las cosas que más te da placer en la vida son los hijos. Y de las cosas que más angustia te generan en la vida, también son los hijos. Porque generalmente entre más vas escalando, voy a cambiar un poquito. La pirámide, ubican la pirámide de Maslow. Ahora Maslow, este filósofo, psicólogo humanista, en los 1800, presenta 5 necesidades del ser humano. Y es algo muy, muy curioso. La primera necesidad que presenta él es necesidades fisiológicas. Comer, tomar, respirar, dormir. Y lo que él dice es que si un ser humano no cumple con eso, se muere. Ahora, lo que es muy interesante de esta visión que él trae, es que la pirámide refleja 2 cosas. La estructura de jerarquía de prioridad, pero también hay algo opuesto, que es la cantidad de tiempo que uno pasa en cada cosa. O sea, en la de hasta abajo, la fisiológica, uno pasa muchísimo tiempo ahí. Pero porque pasa muchísimo tiempo ahí no significa que tiene mucho sentido de vida. Te da la vida, pero no el sentido de la vida. El segundo tiene que ver con seguridad. El tercero, social. El cuarto, autoestima, reconocimiento. Ahora, yo no paso todos los días, todo momento, buscando que la gente diga, hijo, Stein, un aplauso. Sí buscamos reconocimiento. Claro que buscamos reconocimiento. Y el reconocimiento creo yo que es algo muy sano. Es una forma de evaluar que sí aporto algo y sirvo de algo. Pero el ser humano vive en el día. Y el reconocimiento lo va obteniendo. Y eso te da esa sensación todavía más profunda. Igual que las amistades. No estoy correteando a la gente para decirle, toma tu café conmigo, toma tu café conmigo. Pero cuando estás tomando ese café con una persona cercana, es mucho más significativo
que la dimensión número 1, que es respirar. O sea, regresando ahora hacia el judaísmo, placer 100%. Pero placer no significa que te quedas en comer, tomar, respirar. Placer significa es que buscas la forma de utilizar tu tiempo y recursos para poder evaluar qué cosas aportan más, qué cosas aportan menos, qué cosas nutren más mi vida profunda. Este ejemplo, o sea, viéndolos, no creo que es tan relevante para ustedes. Quisiera pensar eso, pero en el Super Bowl ya se sabe quién va a cantar el halftime show. ¿Quién va a ser el artista del halftime show? Bad Bunny. Su mamá no lo puso así, by the way. No sé, ese no es su nombre que es real, pero ahora, ¿por qué a la gente le gusta esa música? Porque es pegajosa, no sé. Por la letra, no. Por el ritmo, Porque es pegajosa, ¿no? Entonces ahí va yo. La pregunta es a quién le gusta. Es más bien. millones y millones y millones y millones y millones de personas. Sí, desde chicos hasta grandes. Y es impresionante. Yo no logro entender por qué les gusta. Ahora sí entiendo el ritmo, sí entiendo que es pegajoso, y sí entiendo eso. Pero ¿por qué la gente no pone un segundo de atención a lo que se está cantando? Entonces la gente me dice, cuando yo hago este comentario, la gente me dice, pero, ya, o sea, no se pone atención. Entonces les digo, déjame cambiarte la historia. Les pregunto, ¿te llevas bien con algún familiar? Entonces me dicen quién, papá, mamá, hermano. Bueno, le digo, imagínate que Bad Bunny viene a tu cumpleaños y te regala una canción. Para ti no, Bad Bunny, alguien que sí, Bon Jovi. Y aparte que canta bien, o sea, pero bueno, en fin. Y te regala una canción. Y la canción está en chino. Entonces le preguntas a él, oye, ¿y qué estoy cantando? Y dice, no, pues estás maldiciendo a tu papá y a tu mamá y a tus hermanos. Cómo los odias, los detestas, son lo peor que han habido en tu vida. Merecen las mayores tragedias posibles, pero está el ritmo maravilloso. ¿Lo cantas o no? Y la gente, sin excepción hasta ahora, me dicen, no lo canto. ¿Por? O sea, no entiendes y no hay intención y está padre el baile. Porque cuando te das cuenta que algo es severo, lo valoras de esa manera y te comportas de una forma distinta. O sea, aterrizarlo con nuestra vida, que la búsqueda del placer, que es la definición de la programación del ser humano, tiene diferentes escalas y dimensiones. Y se le pide al ser humano, le dice Dios a Adán, ve, conquista el mundo. Pero en el proceso de conquistar el mundo, no te pierdas en quedarte solamente actuando en la dimensión más superficial del ser humano. Y entonces toda esta mezcla de restricción con permisión, pero con un mensaje de ten cuidado de esto, pero al mismo tiempo haz esto, por un lado genera confusión, sí, por un lado genera estrés, sí, por un lado es sumamente complicado y difícil, y al mismo tiempo es sumamente complicado y difícil ser un gran atleta, y ser un gran artista, y ser una persona que está completamente dedicado a algo es sumamente difícil y complicado. Tengo un momento donde uno de mis hijos me estaba pidiendo que juegue con él y yo estaba trabajando en la computadora y le dije, no, ahorita estoy ocupado. Y esto pasó hace un par de años y mi hijo me dice, no es cierto, no estás ocupado, nomás no quieres jugar conmigo. Me cachó. No, totalmente. Tenía razón, me da flojera. O sea, da flojera a veces. Bueno, con mis hijos no. Pero algunos papás con sus hijos, con raras excepciones, da flojera. O sea, ¿cómo puedo jugar americano? Mi hijo de 5 años, recién juega 6 años, recién juega americano. A mí me fascina el deporte, pero es muy diferente jugar con un niño de 6 años, pases americano, cada que jugar americano. Yo estoy sintiendo fuego hasta decirlo fuerte, pero bueno, ni modo, así es. Entonces, disciplina requiere en ese momento de hacerte de lado y decir, híjole, sí quiero hacer eso. En ese caso, me sentí muy culpable, cerrar la computadora y le pongo otra cuenta a mi hijo. Pero muchas otras veces nos quedamos en ese primer plano de decir, no, pues aquí estoy, es para mí, too bad. O sea, ni modo. Entonces, sí hay una búsqueda de placer, sí hay una programación de placer.
Pero hay niveles y hay que escalar. Y hay que reconocer que no se tiene uno que perder en el proceso, porque cuando lo defines completamente de esa manera, acabas de agarrar ese celular y utilizarlo solamente como un coaster, solamente como un portavasos. Y sí, en la experiencia humana eso es una tragedia. Quiero terminar con una historia o algo muy interesante, ¿no? Una historia, una entrevista que le acaban de hacer a Djokovic. Una de las mejores entrevistas que he escuchado. Si les interesa, se las mando después. Una gran entrevista. Muchísimos mensajes de vida. Se la hace Piers Morgan, no sé si lo ubican a él. Sí. Piers Morgan hace apenas hace poco tiempo, para días, salió una entrevista primero a Cristiano Ronaldo y después a Djokovic. ¿A quién le gusta Piers? Muy Esa sería la pregunta. ¿A quién le gusta Piers? ¿Te gustan los dos? Ahora, Piers el Morgan contraste entre es una Ronaldo semita de basura. y Djokovic, el contraste entre estos dos deportistas es abismal. ¿A qué me refiero abismal? En qué valoran en sus vidas. Es impresionante las entrevistas. Uno está obsesionado con lo material y Djokovic no. O más bien, en la entrevista no sale eso. Al final de la entrevista le preguntan, ¿cómo quisiera ser recordado? Ahora tiene 39 años, está joven, pero bueno, le preguntan cómo quisiera ser recordado. Y él contesta que primero es la atención de todos los récords y esfuerzo que ha hecho para ser el tenista número 1 del mundo. Y dice, claro, o sea, me esforcé toda mi vida para lograr esto. Y después como que divaga y se va a otro tema. Y dice, pero hace poco tiempo fui a mi primer funeral de vuelo, primera vez que fue a un funeral. Y se dio cuenta que la gente estaba recordando a este mentor que él tenía, no como tenista y no como coach, pero se recordaba como un ser humano. Y se dio cuenta que el impacto humano a lo mejor es más valioso. Entonces Piers lo regresa y le dice, a ver, en tu lápida dice, aquí está Novak Djokovic, who? Y le dice él, se queda pensando un segundito, le dice, the man who touched people's hearts. Así contestó Djokovic, que se me hizo precioso. Pero algo irónico, se dedica al tenis. O sea, no necesariamente se dedica a hacer lo que visualiza en ese momento de conciencia, de claridad. A lo mejor no se dedica a eso. Al igual que muchísimos de nosotros estamos por malos hábitos o por falta de concentración, estamos haciendo 20.000 otras cosas importantes que aportan y que nos dan y que son buenas. Pero en ese momentito de claridad dices, no, o sea, realmente es la persona que tocó corazones, que inspiró a seres humanos. Ahora, a lo mejor en mala onda no le preguntaría a él en ese momento, ok, ¿y cuánto le dedicas a eso? ¿Cómo manifiestas eso? Se me pregunta un poquito ruda, pero para nosotros creo que es una muy buena pregunta. Entonces, la búsqueda del placer creo que yo es parte de lo que el judaísmo promueve. Pero cuando el placer se vuelve el fin, pues uno se convierte en un banquero, pero no en el sentido negativo, pero uno en una obsesión por el dinero, por la materia, por el placer primitivo. Y eso claro que está mal. Porque el ser humano es mucho más que eso. Cuando uno se queda corto en el potencial que uno tiene, es una tragedia eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros queremos optimizar nuestro tiempo y vivir de una manera donde balanceamos de cierta manera las aspiraciones que tenemos, los logros de vida familiar, de vida personal, pero realmente asegurándonos que estamos sacándole el mayor provecho posible a este producto que tenemos, a este maravilloso producto que tenemos? ¿Cómo lo estamos haciendo para realmente sacar el mayor provecho, para realmente obtener un tipo de placer integral, holístico, donde de la misma forma que más lo dice, necesita los 5 niveles? Al final de su vida dijo que hay un sexto. Dijo, era autorrealización y el último fue trascender. Al final de su vida dijo, hay un nivel más alto, se llama trascender. Y se necesitan todos. Para una experiencia profunda, integral, de placer profundo en la vida, se necesitan todos. Ojalá tengamos la sabiduría de poder navegar esto en nuestras vidas personales. Claro.